Entonces, bueno, agradecerle a Daniela Cortizo, a la doctora Daniela Cortizo, que bueno, está un sábado temprano, estoico, a las 9 de la mañana, porque una cosa somos nosotros locos que estamos cursando y otra cosa es un invitado que acepta y que en general casi todos los que vienen, después viene Pedro Chévez, que vos también lo conocés, Daniel, así que también nos va a acompañar, calculo que unos 15 días, está preparando una presentación también interesante. Pero bueno, para arrancar, la doctora Daniela Cortizo es arquitecta por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, también es magíster en Ciencias del Territorio por la misma universidad, y doctora en Geografía por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es becaria postdoctoral de CONICET en el Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido, IPAC, del CONICET, de la Universidad Nacional de La Plata, y coordinadora académica de la carrera de la Maestría en Ciencias del Territorio. Daniela ha participado y expuesto y organizado congresos nacionales e internacionales, ha publicado artículos en revistas científicas, ha ejercido la docencia en la Cátedra de Planeamiento Urbano y colaborado en el desarrollo de planes de ordenamiento territorial en distintas ciudades argentinas. Y a su vez participa en diversos proyectos de investigación y trabaja en temáticas sobre el crecimiento urbano, las periferias, tierras vacantes y la gestión del suelo. Hoy nos va a presentar el proceso de la tesis, aspectos metodológicos y herramientas para su elaboración. Así que abran los ojos, abran las orejas, tomen nota, y gracias Daniela, te dejamos con la presentación del día de hoy. Bueno, buenos días a todos. Les voy a compartir la pantalla. Si quieren, como dijo Sebastián, ir preguntándome en el transcurso de la presentación, y si no, al final me pueden hacer preguntas también, como quieran ustedes. A ver, ¿se ve ahí ya? Sí, ahí está cargando, Daniela. Si quieres poner en pantalla completa. Ahí estamos, perfecto. Ahí estamos. Bueno, como dijo Sebastián, el título de la presentación es El proceso de la tesis, aspectos metodológicos y herramientas para su elaboración. Y bueno, mi nombre es Daniela Cortizo y trabajo en el Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido, que es un instituto CONICET que se radica en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, en primer lugar, quería decirles que esto no intenta ser un seminario de metodología así o específico, donde vamos a hablar de qué es un objetivo o una hipótesis, sino que principalmente lo que quería y lo que bueno también me pidió Sebastián desde la especialización es contarles más que nada mi experiencia. Yo realicé una tesis de maestría y una tesis doctoral, entonces bueno, contarles desde la experiencia, bueno, algunos aspectos que les puedan servir a ustedes también. Entonces bueno, la presentación la estructuré en siete partes. En primer lugar, hablar un poco de, bueno, qué es una tesis, cuáles son las etapas que tiene, bueno, cuestiones en relación a eso. Después contarles mi experiencia brevemente en investigación, como para que entiendan el contexto en el que realicé los dos trabajos, cuál es el tema, y a partir de ese tema, cómo elaboré las dos tesis. Aspectos metodológicos que tienen que ver con las dos investigaciones, cuáles fueron algunas dificultades que me encontré durante el proceso de trabajo, y también algunos consejos y herramientas útiles que me sirvieron a mí en el transcurso de las investigaciones. Y por último, bueno, cuál es la inserción de la temática tanto en lo profesional como en lo académico. Entonces, bueno, en primer lugar, ¿qué es una tesis? ¿No? Es un documento que presenta resultados científicos alcanzados por el tesista en su trabajo de investigación. Y tiene principalmente dos momentos importantes. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la escritura de la tesis, ¿sí? Es la capacidad que tiene el aspirante o el tesista de mostrar, de diseñar, de estructurar, de organizar y ejecutar una investigación en un determinado campo de aplicación. Y por otro lado, la defensa, sí, que es como la última instancia, que es la demostración de la capacidad del aspirante de convencer acerca de que los resultados que obtuvo son valederos, a partir de que el trabajo tenga una coherencia interna, una organicidad y que esté presentado en forma sintética. La tesis tiene una lógica interna, una coherencia interna que se tiene que ver a través de todo el documento. Debe ser original, sobre todo lo que es una tesis doctoral, e implica un avance en el conocimiento siempre.
Y surge a partir de una idea, una motivación o un tema. Y ese tema se recorta a partir de hacernos distintas preguntas interrogantes acerca de ese tema, para poder lograr y precisar cuál es el objeto de estudio de la investigación. También es importante entender que la tesis es un proceso creativo, que va más allá, que va de lo más abstracto a algo que se puede materializar. Y también es muy importante entender que no es un proceso lineal, que empieza en A y sigue un camino y termina en B, sino que más bien es un proceso de ida y vuelta, donde por ahí hasta el último día se está modificando el título del trabajo, empezás a escribir o a relevar alguna información y volvés a la introducción y vas al capítulo 3 y volvés al capítulo 1, así como que uno va revisando y va trabajando en la totalidad y es como ese proceso de ida y vuelta. Y bueno, por último, a partir de esa investigación siempre surgen nuevos interrogantes, nuevos disparadores o nuevas líneas de investigación para continuar así investigando. Entonces, bueno, la tesis tiene distintas etapas. En primer lugar, parte de la elección de un tema. La elección de ese tema puede ser a partir de diversos factores, ¿no? Por un lado, puede ser una motivación personal, un tema que a uno le guste y le interesa investigar, puede ser que uno se encuentre, como en mi caso, dentro de un instituto de investigación, en donde ya se estudian determinados temas, entonces, bueno, se puede elegir el tema por eso, o porque tu director de beca trabaja un determinado tema y elegís un aspecto de ese tema para trabajar, ¿sí? Y bueno, también a partir de lectura de bibliografía, sobre la temática, uno empieza a interiorizarse en ese tema, indagando y descubriendo distintas aristas que puede tener. Hasta que uno puede lograr, bueno, delimitar ese tema, ¿sí? Definir exactamente cuáles son los aspectos de ese gran tema, de esa gran temática que uno va a trabajar. Entonces va a definir ese objeto de estudio. A partir de preguntas de investigación que uno le hace a ese gran tema. Lo ideal es que el objeto de investigación sea un objeto acotado, que tenga un recorte espacial temporal preciso para que pueda ser abordado por el tesista y que sea factible de realizar, porque la tesis la realiza una sola persona, ¿sí? Entonces, bueno, luego de que uno ya tiene definido el objeto de estudio delimitado el tema, se comienza con el diseño del proyecto de tesis. El proyecto de tesis es el que tiene los objetivos, las hipótesis, un breve estado del arte, la fundamentación de la elección del tema. Y es muy importante que el diseño de este proyecto de tesis sea un diseño sólido, porque va a ser como la base que después nos va a acompañar y nos va a guiar, digamos, todo ese proceso de elaboración de la tesis. Una vez que uno ya elaboró ese proyecto de tesis, lo presentó ante el comité del doctorado, de la maestría, de la especialización, bueno, está bueno por ahí empezar armando como un índice con los contenidos generales que va a tener el documento, por más de que eso después vaya cambiando y se vaya modificando, como para empezar a tener como una estructura general de las partes, los capítulos que va a tener la tesis. Y después, a partir de esa primera lectura de bibliografía, que uno empezó a ver qué autores trabajan el tema, cuáles son los conceptos principales a abordar, y eligiendo la estrategia metodológica, es que se va a poder definir el enfoque del trabajo. ¿Desde dónde me voy a parar para mirar ese objeto de estudio? Después, bueno, se empieza con la recolección de información, tanto primaria como secundaria. La información secundaria, que es la que vamos a tomar de la información que ya está, los datos que ya existen, sí, que fueron trabajados por otros, tanto pueden ser datos estadísticos, normativas, leyes, censos, documentos oficiales, periodísticos, bueno, miles de opciones. Entonces uno empieza a recolectar la información que está disponible y que uno necesita para la elaboración del trabajo. Y por otro lado también se elabora información propia, ¿sí? Que uno mismo genera, que necesita para la investigación, a partir de distintas técnicas de recolección, como puede ser el relevamiento, la observación, la medición, la experimentación, hacer encuestas o entrevistas a distintos informantes clave que tengan que ver con el trabajo. Entonces, una vez que se recolecta y se elabora toda esa información, se empieza como a analizarla, con distintas técnicas también, depende de cuál sea, ¿no?, el ámbito de aplicación y del trabajo. Entonces, a partir de todo ese análisis que se va realizando de la información, se van obteniendo distintos resultados. Y se van elaborando
las conclusiones, ¿sí?, al final del trabajo, que son como la síntesis que muestra los aspectos que fueron más relevantes de la investigación. Y por último, bueno, deben incluirse todos los materiales que fueran consultados o citados para elaborar la tesis, que sería como todo lo que es la bibliografía que siempre va al final del documento y que tiene un estilo o formato de citación específico, que usualmente se usan las normas APA, pero bueno, depende, se pueden usar otros también. Entonces, bueno, una vez haberles contado esto, les quería contar, bueno, cuál es el contexto en el que yo realicé mi tesis de doctorado y maestría. Yo empecé a estudiar arquitectura en el año 2006, en la Facultad de Arquitectura de La Plata, y en el año 2012 más o menos estaba cursando las últimas materias de la carrera y empecé a cursar planeamiento urbano. Hasta ahí como que la carrera era más un estilo más profesional de construcción, ¿sí?, como la típica carrera de arquitectura, y ahí empezaron a haber algunas materias en relación al planeamiento urbano, que me empezaron a gustar e interesar, y mi ayudante que yo tenía en esa materia es Julieta Frediani, que es actualmente mi directora de beca CONICET, que nos empezó como a introducir, a contar de los institutos de investigación, de las becas CONICET, y nos empezó a contar que yo trabajaba en el instituto en la facultad, y bueno, yo me empecé a acercar al instituto a participar en algunos proyectos mientras todavía era estudiante de la carrera. Entonces empecé a ir al IPAC, que es el instituto donde todavía actualmente trabajo, que tiene distintas líneas de investigación. Una es de energías renovables, otra es de ambiente y paisaje, otra es de crecimiento urbano, gestión del suelo, que es donde estoy yo. Bueno, tiene 4 o 5 líneas distintas de investigación. Me empecé a acercar y me presenté a una beca de entrenamiento, que es una beca para alumnos avanzados de la carrera, y bueno, me la otorgaron. Entonces, durante el año 2013 empecé a trabajar en esa beca en algunos temas en relación al crecimiento urbano de la ciudad. Después, en el año 2014 me recibí de arquitecta y me postulé a una beca UNLP, que ya es una beca para graduados. Esa beca UNLP eran de 3 años y lo que te exigía era cursar un posgrado, una maestría en la UNLP. Yo ya también quería, como me interesaba mucho el tema de la planificación, del urbanismo, y en la facultad no habíamos dado tanto de ese tema, quería hacer un posgrado y bueno, me anoté en la maestría de Ciencias del Territorio de la misma Facultad de Arquitectura. La beca UNLP no me la otorgaron y me postulo a una beca CONICET que sí en el año 2015 me la otorgan. La diferencia era que ya la beca CONICET no te exigía una maestría, sino que te exigía un doctorado, y tenía 5 años de duración. Entonces, bueno, yo ya estaba terminando de cursar la maestría y después tenía que empezar a hacer la tesis. Lo cual la continúo y bueno, me anoto en un doctorado, en este caso me anoté en un doctorado de geografía, mi directora de beca es geógrafa, y bueno, también había hecho el doctorado ahí. Y bueno, en el año 2018 realizo la tesis y la defiendo y me recibo de magíster, y en el año 2020, que es cuando finalizaba mi beca doctoral, me recibo de doctora en geografía. Y bueno, actualmente me encuentro cursando una beca postdoctoral con ICE, ya casi en la última etapa, y me presenté el año pasado a carrera de investigador y bueno, todavía estamos esperando el resultado. Pero bueno, ¿para qué le cuento como todo este contexto? Bueno, yo mientras empecé a cursar el doctorado en geografía y la beca CONICET, yo tenía que centrarme en realizar una tesis doctoral porque era para lo que yo estaba en la beca CONICET, sí, para lo que me pagaban, digamos, en esos 5 años. Pero yo había terminado de cursar la maestría y yo tenía un interés en terminarla, en hacer la tesis para recibirme de magíster también. Entonces, bueno, con mi directora lo que empezamos a pensar es una estrategia para poder terminar las 2 tesis, pero encarándolas con un mismo tema, ¿sí? Para no tener que hacer 2 tesis de 2 temas completamente distintos porque los tiempos no me iban a dar. Entonces, bueno, les cuento un poco, yo ya venía trabajando con el proyecto para la tesis de maestría y tenía que presentar el diseño de tesis del doctorado. Entonces, bueno, venía trabajando con estos temas de crecimiento urbano, proceso de formación urbana y también tierra vacante. Entonces, bueno, les cuento para que sepan más o menos cuál era el tema. En las últimas décadas, en América Latina en general y en Argentina en particular, se dio un proceso de urbanización creciente que transforma las ciudades, o sea que cada vez más gente vive en ciudades.
Esto está en el contexto en donde América Latina es la región más urbanizada del mundo y también la más desigual del mundo. Estos procesos de crecimiento urbano se dan principalmente a través de dos procesos que se dan de forma simultánea. Por un lado, se densifican los centros urbanos, ¿sí? Se construyen edificios en altura, sobre todo en el centro de las ciudades. Y al mismo tiempo que se dan esos procesos de densificación, también se dan procesos de expansión, de extensión de superficie urbana en todo lo que son las áreas de borde y las periferias de las ciudades. Y estos dos procesos se dan en forma simultánea. Entonces, bueno, ¿cuáles son las características generales de estos procesos? Por un lado, sobre todo los procesos de expansión, me centraba yo en el trabajo. Por un lado, genera una estructura espacial discontinua del territorio que tiene alternancias de usos y ocupaciones y también de tierras que quedan sin uso al interior de la ciudad. A su vez, esta expansión se da predominantemente con uso residencial de baja densidad, a partir de distintas modalidades como pueden ser las urbanizaciones cerradas, los asentamientos informales o la residencial formal abierta sería que es la más común. A su vez, en general, estos nuevos espacios que se van expandiendo tienen una gran carencia de infraestructura de servicios básicos, tanto de agua, cloacas, gas, como también de transporte público. Hay un avance, en muchos casos, sobre tierras que son actualmente productivas y empiezan a competir por el suelo y dejan de tener ese uso para empezar a lotearse porque obviamente tiene un incremento de su precio, del suelo. También estas nuevas periferias, estas nuevas expansiones, en general como no están planificadas, tienen una carencia de espacios públicos, de plazas, de parques y también de equipamientos, de hospitales, de escuelas. Entonces termina teniendo un mucho mayor peso todo lo que son las superficies de las áreas periféricas en relación a las áreas centrales. Pero hay una dependencia del centro urbano porque como son áreas exclusivamente o predominantemente residenciales, dependen para trabajar, estudiar o de cuestiones de salud de los centros de la ciudad. Entonces, bueno, ¿qué efectos tiene esa forma de crecimiento de la ciudad? Una creciente fragmentación del territorio, una inequidad en el acceso al suelo urbano de calidad, y también implica un incremento en los costos de urbanización, porque cuanto más se extiende la ciudad, más hay que extender los servicios, la infraestructura, y eso implica costos fundamentalmente para el Estado, que es el principal proveedor de todos estos servicios. También tiene como efecto que se empieza a utilizar mucho el automóvil, porque como en estos nuevos espacios no tiene una buena dotación de transporte público, la gente que vive en esos lugares tiene que usar sí o sí el automóvil particular. Y por último, bueno, toda esta situación implica un consumo excesivo de suelo, ¿sí? Y también de recursos energéticos. Por eso se considera que este proceso no es sostenible. Entonces, bueno, como dije, una de las características de estos procesos es que la superficie urbana sigue aumentando, pero al interior de la ciudad siguen quedando grandes superficies de tierra que no se usan, ¿sí? Por distintos motivos. Entonces, la tierra que se mantiene vacante al interior de la ciudad se convierte en un problema, ¿sí? Porque representa un desaprovechamiento en términos económicos, sociales, ambientales y funcionales. En términos económicos, por lo que les decía recién, que la ciudad se sigue expandiendo y hay que ir expandiendo los servicios, mientras al interior de la ciudad todavía hay un montón de tierras que no tienen uso y que sí, por ahí tienen buena dotación de servicios o de infraestructura, pero que no se usan. En términos sociales también demuestra como esa problemática que hay entre que hay tierra que está bien dotada de servicios y infraestructura que no se utiliza, y también hay una gran demanda de suelo por parte de sectores por ahí más bajos, de más bajos recursos, entonces también muestra como esa contraposición entre esos dos aspectos. Y después en cuestiones más ambientales o funcionales representan un problema porque muchas veces estas tierras que no tienen uso, no tienen mantenimiento y se generan problemáticas bueno, en relación más a lo ambiental. Entonces, bueno, ese tema que es más general, yo lo centré o lo empecé a estudiar en el Partido de La Plata, la ciudad de La Plata, que es donde yo vivo. Entonces, bueno, en esta ciudad, en un periodo de 10 años, los últimos 10 años, entre 2010 y 2020, la superficie urbana creció más del 17%. Y esta expansión se da mientras todavía al interior de la ciudad hay una gran cantidad de tierras que todavía están vacantes.
Entonces, bueno, esto genera estas periferias que se van haciendo de forma dispersa, que tienen muy baja densidad y que tienen una carencia de servicios de infraestructura, de transporte, etc. La extensión de la ciudad lo que va generando es que las tierras, los terrenos que están al interior van aumentando su precio. Y se van valorizando distintas áreas de forma diferencial según distintas características. Otra problemática que sucede es que se van ocupando en muchos casos bañados o tierras con alto riesgo hídrico, y también es un proceso que está marcado por las desigualdades porque también al mismo tiempo crecen en superficie y en gran cantidad todo lo que son urbanizaciones cerradas, en el Partido de La Plata, sobre todo en todo lo que es la zona norte del partido, y también crecen exponencialmente todo lo que son los barrios informales. Y bueno, todo esto se da en un marco de desarticulación entre niveles del Estado, sobre todo entre provincia y municipio, una falta de definición de directrices de crecimiento urbano, y también, bueno, un mercado del suelo que no está regulado. Entonces, bueno, este era como el gran tema, ¿sí?, de investigación. Entonces, en función de hacerle distintas preguntas a esa gran temática, yo fui como que armando estas dos investigaciones, que tienen enfoques, metodologías y técnicas y herramientas diferentes, ¿sí?, pero que como que están en el marco de esta gran temática. Entonces, bueno, me fui preguntando distintas cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar, cuáles son las características de estos procesos de expansión en La Plata, cuáles son los motivos o por qué existen tierras que se mantienen sin uso al interior de las ciudades, cuáles son los roles que tiene el Estado y el mercado en esos procesos de crecimiento en general y en la regulación y gestión de la tierra en particular, cuáles son los problemas particulares que genera la existencia de suelos sin uso al interior de la ciudad. En La Plata, ¿cuántas son efectivamente? Cuantificar las tierras y qué características, qué atributos tienen esas tierras que se encuentran vacantes en la ciudad. ¿Quiénes son propietarios de esas tierras? Si son tierras fiscales o tierras privadas. ¿Qué instrumentos tiene el Estado para hacer algo, para accionar sobre esa problemática? ¿Qué es lo que se puede hacer con las tierras vacantes? ¿Qué potencialidades tienen? Y por último, ¿cuáles son las estrategias que se pueden implementar para, utilizando estas tierras vacantes, poder redireccionar los procesos de crecimiento urbano que actualmente se considera que no son sostenibles, como les contaba? Entonces, bueno, en función de todas estas preguntas que me surgían en relación a esta temática, fui estructurando los dos trabajos de investigación con dos enfoques diferentes para poder llegar a la realización de las dos tesis. Entonces, por un lado, desde un enfoque más desde la sostenibilidad y desde la realización más de un diagnóstico de tierra vacante en La Plata, a la tesis de maestría, y por otro lado, más de un enfoque desde los actores sociales, desde principalmente el mercado y el Estado, como los principales actores involucrados en esta problemática. Entonces lo enfoqué desde ese lugar. Entonces, bueno, como les decía, en la tesis de maestría prioricé hacer un diagnóstico urbano de todo el tema de la vacancia del suelo en La Plata y una priorización de todas esas tierras con criterios sostenibles. Entonces, en primer lugar, analicé esos procesos de expansión dispersa, analicé los atributos que tienen las tierras vacantes en relación a cuestiones económicas, sociales, ambientales, funcionales, y por último realicé una evaluación de potencialidades con criterios de priorización de cada una de las tierras. Ahora les voy a contar igual bien en detalle todo ese trabajo. Y por otro lado, en la tesis doctoral, focalicé más en dos actores, como les decía. Entonces, analicé los procesos de expansión, pero viéndolo desde la lógica de los actores sociales, en los procesos de expansión y también en la generación de suelo vacante. Después analicé y clasifiqué cuáles son los instrumentos, las leyes, las ordenanzas, todo lo que tiene el Estado para hacer algo, para accionar sobre ese problema específico. Y con todo eso, bueno, formulé estrategias de gestión que puedan servirle al Estado para poder redireccionar esos procesos de crecimiento urbano. Entonces, bueno, principalmente lo que hice fue abordar la problemática de la tierra vacante, en general en las ciudades, pero particularmente en el Partido de La Plata, principalmente considerándolas como un recurso
¿sí? Que puede ser movilizado o utilizado para redireccionar esos procesos de crecimiento urbano. Entonces, bueno, terminé conformando como estas dos tesis, ¿no? Por un lado, la tesis de maestría, que se llamó Tierra vacante y expansión urbana, aporte teórico-metodológico para una futura intervención desde un enfoque sostenible, y la tesis doctoral más enfocada a el Estado y el mercado, que se llamó Tierra vacante, Estado y mercado en los procesos de crecimiento urbano, estrategias para su gestión, también en el Partido de La Plata. Entonces, bueno, ahora paso a contarles un poco más en detalle cuál fue el trabajo o los aspectos metodológicos de cada una de las tesis. Bueno, como objetivo general de la tesis de maestría, era contribuir al conocimiento de las tierras enmarcadas en esos procesos de expansión urbana que se dan en las periferias, con el fin de construir categorías y potencialidades de intervención en función de los atributos. Los atributos son las características que tiene la tierra vacante en relación a distintos aspectos como si tiene servicios, si se inunda, si tiene cobertura de transporte público, ¿sí? Como distintos atributos que hacen que la ocupación o la futura ocupación de esa tierra pueda colaborar a que los procesos de crecimiento urbano se sigan replicando y sigan siendo sostenibles o puedan modificarse, ¿sí? esos procesos. Y bueno, como objetivos particulares, en primer lugar, era caracterizar los procesos, como les conté hoy, luego analizar cuáles son los distintos tipos de periferias en donde están insertas las tierras vacantes, identificar una por una, digamos, esas tierras y definir cuáles son los atributos que tienen. Y por último, generar esta priorización de tierras construyendo las categorías de intervención. Entonces, bueno, y como hipótesis de trabajo, decía que el proceso de expansión urbana en La Plata se da de manera dispersa con una gran cantidad de tierras que están vacantes, de las cuales un alto porcentaje no tienen las condiciones de ser utilizadas en la actualidad por los atributos que tienen, ¿sí? Esta situación redunda en la ocupación residencial de áreas cada vez más alejadas, con la consecuente ampliación de la marcha urbana, generando ciudades más insostenibles, cada vez más insostenibles. Entonces, bueno, ¿cuál fue el camino, digamos, de trabajo? En primer lugar, bueno, la definición de ese marco teórico-conceptual a partir de la lectura de bibliografía, ¿sí? Identificando cuáles son los principales autores que trabajaron sobre este tema. Entonces, bueno, reconociendo, construyendo ese marco teórico, articulando los principales conceptos para abordar ese objeto de estudio. Luego, Daniela, perdón, una consulta que te hago. Están bastante tímidos todavía para preguntar, pero vos hablaste recién sobre el tema de las hipótesis, ¿no? Y del marco teórico. O sea, para poder llegar a esa hipótesis y esos objetivos que vos planteás, ¿cómo fue ese proceso, digamos, que vos trabajaste? O sea, ¿abordaste enseguida y partiste de esos objetivos e hipótesis o trabajaste, digamos, una cuestión metodológica y de marco teórico para después definirlos? tal cual, es que eso es lo que yo por ahí les comentaba hoy al principio de esto del proceso de ida y vuelta. Si no es que yo me siento, escribo un objetivo, escribo una hipótesis y empiezo a trabajar, sino que uno va como retroalimentando y siempre hay que leer, después definir una estrategia metodológica, que después por ahí vuelvo a leer y la modifico, ¿sí? Como que siempre es un ida y vuelta. De hecho, yo me acuerdo que cuando presenté el proyecto de tesis a la maestría, no sé, al año que yo estaba ya elaborando la tesis, miraba el objetivo y decía, no, este objetivo, no. Entonces, o sea, obviamente que no puede cambiar de forma sustancial a lo que uno presenta, pero digamos, todo el tiempo uno va aprendiendo y va leyendo y va modificando y se va como cambiando un poco, porque uno va aprendiendo más sobre el tema, sobre todo. Entonces, siempre en un momento uno tiene que cortar y definir siempre, ¿no? Pero siempre lo que a mí me ayudó siempre es hacerme preguntas, ¿sí? Por eso también quería como contarles eso de, tenía un tema general, pero el tema general puede ser abordado desde 20 aristas diferentes, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son las que a mí me interesan? Entonces, hacerme preguntas, después esa hipótesis es como la respuesta tentativa a esas preguntas, ¿sí? Que después yo tengo que verificar o no.
Claro, pero ahí vos contaste dos cosas al principio claves, que era armar un proceso de diseño sólido de la tesis, o sea, que tenga como contundencia lo que estás presentando, y después esto que mostraste hace un ratito, con los colores rosado y verde, para la maestría y para el doctorado, del enfoque. O sea, un mismo tema puede tener un montón de enfoques. Sin tal embargo, cual. digamos, vos tomás, haces un recorte y planteas un enfoque determinado. Entonces, ese Ujú. enfoque y ese proceso de diseño sólido es lo que vos después te permitió sostener, y si te cambiaron esas variables o esos objetivos, siempre tenés un punto de partida que es eso que está más sólido, ¿no? Tal cual, eso sí, sí. Y, Por y eso es muy con, importante sí, que el diseño ese esté bien, traten de estar lo más claro posible. Es lo que digo, después siempre va a haber algo que uno dice, esto podría haber estado mejor, esto lo puedo modificar un poco, pero lo general está bueno que eso sea bien sólido y como ponerle mucha energía al desarrollo de eso y claro. leyendo bibliografía y todo lo que tiene que ver con eso para poder alimentar y poder hacerlo lo mejor posible para que esa base que uno tiene después eh, sea lo más Y, sólida posible. y contarles que, si es verdad o no, que el título lo reescribiste 100 veces y la última palabra, punto y coma, fue un ratito antes de presentar esa Tal tesis. cual, ¿No? tal Así es, cual. ¿no? Eso es siempre. Yo estuve hasta hace 15 minutos antes de hoy a la mañana cambiando cosas de, digamos, es como que uno todo el tiempo lo va haciendo y lo va cambiando y yo creo que por eso quería resaltar eso al principio de la presentación porque cuando uno empieza a hacer una tesis, esas cosas capaz te asustan. Decís, uy, voy a cambiar, pero si el objetivo es, o sea, es ese aprendizaje. Es muy raro que vos, el primer año, tengas el mismo pensamiento que al quinto año del que estás haciendo una tesis. Entonces, al quinto año seguro que lo que hiciste en el primer año te va a parecer que está mal, porque vos aprendiste un montón en todo ese proceso. Entonces, es como completamente normal. Pero para no perder, como decía vos, ese foco, siempre hay que tratar de precisar lo más posible qué es lo que yo quiero estudiar, qué es lo que quiero investigar. Entonces, si uno tiene claro eso, después, bueno, va acomodando y ajustando en función de eso. Sí, para nosotros que la mayoría somos arquitectos, es como un proceso de diseño de una obra, digamos, ¿no? Vos haces un Tal cual, un proceso anteproyecto, creativo, un sí, proceso creativo, y hasta el momento, hasta incluso en la misma materialización y ejecución de la obra, vos estás modificando cosas porque hay agentes externos, cosas a definir, tal cual. coyunturas, o sea que en el proceso, digamos, de la escritura de un trabajo final o de una tesis, digamos, tiene el mismo formato que podrías tener una tesis, ¿no? Pero Tal bueno, cual. Sí, adelante, vamos. bueno, me devuelvo. Porque si no es como que no te veo y te estoy hablando a la pantalla. Está bien. Ahí se ve. Sí, perfecto. Bueno, por eso yo lo cuento como marco, o sea, como marco conceptual, marco metodológico, porque tengo que contarlo una cosa después que la otra, no la puedo contar todo junto, pero bueno, como esto que hablábamos y como lo dije al principio, esto es un ida y vuelta que se va haciendo y se va viendo una cosa, después se vuelve, se retrocede, se avanza así, como ese es el proceso, todo el tiempo es de ida y vuelta, no es que se hace una cosa, se termina y se empieza otra. Bueno, en relación a la metodología, lo que hice fue definir 3 escalas de abordaje del tema del problema. Por un lado, en la escala macro, en la actualidad del partido, bueno, caracterizar, analizar la inserción de la tierra vacante en todo el partido, caracterizando cómo son los procesos de expansión urbana. En la escala intermedia, en la mesoescala, analizar los tipos de periferia, distintos tipos de periferia que se presentaban, también visualizándolo desde cómo se inserta la tierra en cada uno de esos tipos de periferia. Y en tercer lugar, en la escala micro, ya identificar cada una de las unidades de análisis que va a ser cada una de esas tierras identificadas y caracterizar en relación a sus atributos, como les contaba ahora. Entonces, a partir de todo de estas 3 escalas, digamos, se generó esta clasificación de tierras vacantes a partir de categorías de intervención que ahora más adelante les voy a detallar bien. Después, bueno, para esta construcción de información primaria, lo principal que yo necesitaba y que no estaba, que era algo que tenía que construir yo, era, bueno, relevar todas las tierras vacantes de todo el Partido de La Plata. Obviamente que lo hice desde tierras que sean de una manzana o una hectárea más grandes, sino los pequeños lotes sueltos, dispersos, digamos. Entonces, bueno, en este caso, con la herramienta de Google Earth de imágenes satelitales, fui relevando todos estos espacios vacantes
Y también, bueno, como es un lugar en donde yo vivo y donde obviamente tengo acceso, bueno, si había alguna duda en el Google Earth que no se sabía, si, bueno, iba al lugar y lo verificaba con una observación en campo. Después, bueno, necesitaba información secundaria, ¿sí? Que eso no lo podía generar yo. De, bueno, esta tierra tiene servicios, toda esta zona de la ciudad, tiene cloacas, tiene agua, tiene estación eléctrica, bueno, todos esos aspectos. Pasa el transporte público por esa zona, es una zona que está en un bañado, tiene riesgo hídrico, no tiene, bueno, para todas esas cosas yo necesitaba valerme de información secundaria, que fui consiguiendo en distintos lugares, en distintas plataformas o en distintos trabajos que había realizado el propio instituto donde yo estaba, o otros trabajos que encontraba disponibles, y fui como armando todas con información secundaria todos. Entonces, una vez que tenía todas las unidades de análisis, todas las tierras vacantes y todas las áreas con cobertura o no de servicio de transporte, qué sé yo, entonces lo que hice fue, a partir de un sistema de información geográfica, que es un programa que se utiliza sobre todo en todas estas cuestiones más de urbanismo, crucé como todas esas variables, ¿sí? Entre las unidades y todas las características que tenía. Entonces, bueno, en primer lugar pude como contabilizar la cantidad de tierras vacantes y la cantidad de hectáreas que había en La Plata, ¿sí? Eran 723 tierras vacantes que tenían casi 3.200 hectáreas vacantes en la ciudad. Eso representaba, acá no lo puse, pero creo que casi el 18% de todo lo que es el área urbana y complementaria, ¿no? Todo lo que es rural no se contabilizaba. Entonces, bueno, fui con toda esa información que fui cruzando entre la información secundaria y la información primaria que yo elaboré, y fui pudiendo, a partir de todas estas dimensiones en relación a lo sostenible, como lo ambiental, lo económico, lo social, fui armando, digamos, toda esta cartografía temática y definiendo las características o los atributos de cada una de las tierras vacantes. Entonces, por ejemplo, llegué a que, bueno, el 45% de la tierra de las tierras vacantes tienen un riesgo bajo de inundación y el 55% estaban en un riesgo alto de inundación. En relación a lo funcional, en la cobertura de transporte, bueno, más del 50% eran tierras que estaban ubicadas en zona urbana, o sea, que zona que se permite urbanizar, pero que al día de hoy no están cubiertas por el transporte público. Entonces, si esa tierra se ocupa, se construye, si alguien la compra y se va a vivir, no va a tener cobertura así de transporte público, entonces sí o sí va a usar el transporte privado para moverse, ¿sí? Y solo el 26% se encontraba con buena cobertura. Después, bueno, por ejemplo, el servicio, puse algunos nada más de los que analicé como para mostrarles. El servicio de agua, lo mismo, casi el 50% se ubicaba en zonas que no tienen cobertura de agua, de red de agua potable. Entonces también la gente que se localice ahí, bueno, no iba a tener la cobertura de este servicio, y como también de cloacas y de otros. Sí, se encontraba cubierto por este servicio, y sin embargo no estaba aprovechado, no estaba utilizada esa tierra, ¿sí? Y por ahí había ocupadas tierras mucho más periféricas que no tenían la dotación de estos servicios. Entonces, bueno, lo que hice fue elaborar, a partir de ese cruce de variables, una matriz de datos con los distintos atributos que fui analizando de cada tierra, y lo que hacía era asignarle un valor de 0 a 15 según la cantidad de atributos que tenía. Entonces, cada tierra que tenía, por ejemplo, cobertura de agua, cobertura de placas, cobertura, bueno, sumaba 10 puntos o 15 puntos, ¿sí? Y el que no tenía nada sumaba 2 puntos. Entonces, a partir de esos atributos, siempre viéndolo con criterios de sostenibilidad, ¿sí? Entendiendo que si se ocupan tierras que ya tienen todos los servicios, el Estado no tiene que ponerse a extenderlos, o si se ocupan tierras que no tienen riesgo de inundación, ¿sí? Bueno, entonces fui asignándole valores a cada una de esas unidades de análisis. Entonces, a partir de eso pude construir estas tres categorías con esos valores. Los que tenían de 10 a 15 eran tierras de intervención prioritaria. Los que tenían de 5 a 10 eran de intervención de prioridad media, y los más bajos de prioridad baja. Entonces, bueno, ¿qué implicaba que cada tierra entre en una de estas tres categorías? Acá están como cada una pintada de uno de los tres colores. Entonces, bueno, si era de categoría 1, eran el 20% del total de las tierras entraban en esta categoría. ¿Qué significa esto? Que eran espacios clave o prioritarios de intervención, porque eran tierra vacante que
tenía buena dotación de servicios, buena dotación de transporte público, cobertura de transporte público. Entonces, si esas tierras se ocupan con vivienda, con equipamiento, ¿sí? El Estado no tiene que generar una inversión, ¿sí? Porque ya está. Entonces, en la actualidad estarían desaprovechadas esas tierras si no se utilizan, sobre todo si se siguen ocupando cada vez más, unos que están más lejos. Después, más del 50% estaba en una situación intermedia, tenían algunos servicios o tenían algunas cualidades buenas, pero el Estado necesitaba hacer algún tipo de intervención para que se pueda urbanizar. Y el 27% eran tierras de prioridad de intervención baja porque estaban localizadas en áreas de borde, no tenían servicios, muchas eran inundables, entonces, bueno, el Estado necesita grandes inversiones para que esas tierras tengan todas esas cosas, ¿sí? Mientras, como dije hoy, al interior había un 20% que estaba bien dotada de servicios de infraestructura. Entonces, bueno, con la tesis de maestría lo que pude lograr es esta categorización a partir de, bueno, todo el trabajo que les conté que fui haciendo. Ese fue como el resultado de la tesis. Y bueno, por otro lado, la tesis doctoral. Como les dije, esta tesis estaba más enfocada, aunque es la misma temática, a visualizarlo desde los actores sociales, sobre todo desde el mercado y desde el Estado. Entonces, el objetivo general era analizar la existencia de tierra vacante al interior de esos procesos de crecimiento a partir del reconocimiento del accionar del Estado y del mercado, como los dos principales actores que participan en la dinámica de generación y regulación del suelo, con el fin último de generar estrategias de gestión. Entonces, como objetivo particular era caracterizar por un lado esos procesos, pero profundizando en la relación entre el funcionamiento del mercado del suelo y la gestión por parte del Estado. En segundo lugar, este era como el objetivo que más tenía relación con la tesis de maestría, que era identificar las tierras vacantes, categorizarlas por los atributos a partir de esas dimensiones, y la parte como más novedosa de esta tesis era, bueno, hacer una tipología de tierras, ¿sí? Que después me iba a servir para la formulación de estrategias. En tercer lugar, analizar todos los instrumentos con los que cuenta el Estado para poder accionar sobre la problemática de la tierra vacante. Y por último, todo lo que tiene que ver con la formulación de estrategias. Daniela, perdón, ahí tenemos una pregunta. A ver, Marcelo. Buen día, Daniela. Buen día. Te quiero preguntar por la metodología, por las preguntas que te haces y la metodología que usas. ¿Todas parten de un marco teórico? Yo supongo que no. ¿Cómo llegás a esa, sobre todo a la metodología? Las preguntas vas llegando a medida que avanzas en el proceso, pero la metodología que utilizás y de nuevo las preguntas también parten siempre de un marco teórico. O sea, el marco teórico uno lo va leyendo, o sea, vos podés tomar una metodología, sobre todo si es una tesis doctoral, creo que no, porque tiene que ser como algo propio, pero si es una tesis de maestría o de una especialización, vos podés tomar una metodología que ya esté hecha por otra persona y aplicarla a un espacio o a una ciudad nueva, por ejemplo. Eso se puede hacer. La metodología puede ser tomada o te puedes basar en una metodología que alguien hizo y aplicarla a tu objeto de estudio. Eso puede ser una. En mi caso, yo la metodología la construí yo con mi directora de tesis de maestría, en ese caso, en función de las necesidades de lo que yo quería, ¿sí? Yo quería reconocer, bueno, cómo eran las tierras vacantes, ¿sí? Entonces yo necesitaba, primero, por un lado, ver cómo era la tierra en sí, ¿sí? Si era grande, si era chica, qué dimensión tenía, si tenía servicios, si no. Pero por otro lado tenía que ver dónde estaba inserta en la ciudad, porque no es una cosa que está aislada. Entonces ahí, esas de las 3 escalas de abordaje que yo trabajé, tenían que ver un poco con eso también. A ver si... Esto, de las 3 escalas, ¿sí? Pues yo no podía estudiar solamente la tierra aislada, sino que tenía que darle un contexto, porque no es lo mismo una tierra que está ubicada en el medio de la ciudad que una tierra que está en un área de borde. Entonces yo necesitaba contextualizar, por eso fue este trabajo de las 3 escalas. Entonces es como que las cosas van surgiendo en función de lo que, yo siempre lo repito porque es en función de lo que uno se va preguntando acerca de ese tema, y después hay necesidades que uno va teniendo, por ejemplo esto, entendiendo que algo no puede verse de forma aislada, bueno, tengo que ver un contexto. Entonces, bueno, lo voy a trabajar en 3 escalas diferentes, ¿sí?
Obviamente que leyendo, siempre leyendo bibliografía y viendo qué hicieron los autores o cómo trabajaron la temática de otros autores, uno va como aprendiendo un montón de cosas y lo vas como masticando, digamos, el tema. Y después ya te digo, puede haber que te pueden surgir cosas en base a algo que viste o, no sé, la podés generar vos la metodología, ¿sí? Por eso Gracias, Daniela. Por eso yo en el título de la tesis puse aporte teórico metodológico, porque esta metodología como que la armé yo, ¿sí? No es que la tomé de un lugar, que podría haberlo hecho también. De hecho, mis compañeros que han hecho tesis de maestría han tomado, creo que una metodología de Sautou con niveles de análisis, que son 3 niveles de análisis, ¿sí? Y tranquilamente esos 3 niveles de análisis que son abstractos, lo aplicaron en su objeto de estudio. Entonces también se puede hacer eso. Gracias. De nada. Bueno, para que vuelvo. Acá, creo que estaba. Entonces, bueno, la hipótesis general del trabajo hacía referencia a que la existencia de las tierras vacantes al interior del área urbana urbanizable de La Plata era el resultado de las lógicas del mercado no reguladas por las restricciones en la gestión del crecimiento por parte del Estado. Entonces, bueno, como ven acá el objetivo tiene mucho más que ver con el tema de los actores y los porqué, digamos, de la existencia de las tierras vacantes, ¿sí? Entonces lo enfoqué más desde ese lugar. Entonces, bueno, en todo lo que era el marco teórico conceptual, el Estado y el mercado y el rol de estos dos actores sociales eran como tan importantes como los procesos de crecimiento urbano y la tierra vacante, ¿sí? Era como que eran los 4 grandes conceptos y a partir de eso fui armando como todo el marco teórico, que obviamente era mucho más amplio y tenía muchos más conceptos, pero bueno, no los puse acá todos. Entonces, bueno, para la construcción de información primaria yo ya tenía la base de la tesis de maestría, de todo el relevamiento que había hecho para la tesis de maestría. Entonces lo que hice fue actualizarlo, porque yo lo tenía hecho al año 2016, lo actualicé al 2019 porque obviamente había tierras que ya se iban por ahí ocupando o iban cambiando de características, entonces lo actualicé y le incorporé algunas variables y le recorté otras, como que lo retoqué un poco porque en realidad yo quería generar una tipología de tierra vacante que me sirva después para armar las estrategias de gestión, entonces necesitaba hacerlo en función de eso. Entonces como que me tomé de esa base que me sirvió porque era todo el laburo que había hecho de relevamiento de todas las tierras, y simplemente la actualicé y la recorté o le simplifiqué un poco lo que eran las variables de análisis. Más que nada, por ejemplo, yo en la tesis de maestría no había analizado la propiedad de la tierra, ¿sí? Porque no era algo que necesitaba para eso. En cambio acá, como lo veo desde la lógica del actor social y desde qué puede hacer el Estado para accionar sobre la problemática, yo necesitaba saber si la tierra era de dominio privado o público, por ejemplo, ¿sí? Porque no es lo mismo el accionar que se puede tener o el instrumento que se puede utilizar en una tierra que es privada, que pertenece a un privado, a si la tierra pertenece al Estado municipal o nacional, ¿sí? Entonces, bueno, fui modificando para obtener distintas tipologías. Y bueno, por ahí toda la parte de construcción de información primaria más fuerte fue todo lo que era el relevamiento de instrumentos, que lo hice por un lado, relevando fuentes secundarias, como todo lo que son leyes, normativas, decretos, ordenanzas y todo lo que tenga que ver con actuación o instrumentos de actuación sobre el suelo urbano, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en el municipio de La Plata. Y por otro lado hice entrevistas de informantes clave que pertenecían a distintos niveles del Estado que estaban en relación a todo lo que tiene que ver con la temática. Entonces, bueno, entrevisté a gente de Nación que estaba en el AVE, que era la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que son los que administran todas las tierras nacionales. Después entrevisté a gente de provincia, que trabajaba en la Dirección de Ordenamiento Urbano Territorial de la Provincia de Buenos Aires, que se dedicaban a toda esta temática, y a gente del municipio, al secretario de Tierras y al secretario de Planeamiento. Entonces, bueno, con todo lo que ellos también me iban contando, de, bueno, cuáles eran los niveles de implementación de esos instrumentos, bueno, fui construyendo, digamos, todo lo que era, o reconstruyendo lo que yo le llamaba la caja de herramientas, o sea, todo lo que el Estado tenía disponible para poder hacer algo con la problemática de la vacancia del suelo. Y también, bueno, indagando acerca de si se utilizaban o no todos esos instrumentos que había disponibles. Entonces, una vez que relevé
todos los instrumentos de actuación del Estado, lo que hice fue clasificarlo en 4 tipos de instrumentos. Por un lado, instrumentos para movilizar suelo, ¿sí? O sea, para que el propietario pueda construir o se pueda, bueno, movilizar ese suelo para que no se siga manteniendo vacante. Por otro lado, instrumentos para adquirir suelo para el municipio, para tierra que sea del municipio y para planificar. Entonces, una vez que los fui clasificando, bueno, fui como explicando cada uno, acá lo sinteticé en un cuadro, pero bueno, está cada uno de los instrumentos explicados, ¿no? Bueno, ¿cuál es el instrumento? ¿Cómo se llama? Hay un montón de instrumentos como el reajuste de tierras, el consorcio urbanístico, la concesión de uso, bueno, hay un montón de instrumentos que se pueden utilizar para movilizar suelo. Bueno, ¿qué tipo de instrumento es? Si es un instrumento más de tipo económico, jurídico, en qué normativa provincial, municipal o nacional está presente, y por último, cuál era el nivel de implementación en el Partido de La Plata de cada uno de esos instrumentos que estaban presentes en leyes, o sea, que estaban disponibles para poder ser utilizados, digamos. Y bueno, en general, lo que yo vi a partir de mi estudio es que casi ninguno tenía un alto nivel de implementación. Entonces, bueno, en segundo lugar, los instrumentos para adquirir suelo, lo mismo, toda la misma clasificación. Instrumentos para administrar tierra del municipio, como el registro de tierra vacante o el banco de tierras, bueno, entre otros. Y por último, instrumentos para planificar, sobre todo en relación al crecimiento urbano, bueno, también el suelo, como los planes territoriales, las normativas, que bueno, eso sí, la normativa era lo único que tenía un nivel alto de implementación. Entonces, bueno, una vez que yo tenía toda la tipología que había armado de tierra y los instrumentos, todos los instrumentos disponibles, fui como aplicando cada tipo de tierra a tipos de instrumentos que se pueden utilizar para movilizarla, digamos. Entonces, fui armando como, eran muchas, acá les muestro algunas nada más, como estas estrategias en función de ese análisis doble que había hecho de tierras e instrumentos del Estado. Después había todo un análisis previo de todo lo que era el mercado de suelo, en La Plata, bueno, y todo eso, pero bueno, no podía poner todo porque iba a ser demasiada información, pero bueno, esto es a lo que arribé, digamos, con la tesis de doctorado. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron estos resultados como para sintetizarles? En la tesis de maestría caractericé el proceso de expansión dispersa y clasifiqué los tipos de periferia, cuantifiqué cuántas son las tierras que había en La Plata y las clasifiqué a partir de sus características o atributos y llegué a esas categorías de intervención priorizando tierras con criterios de sostenibilidad. Eso en el lado de la maestría. Y en el lado del doctorado, también caractericé los procesos de expansión urbana, pero focalizando en los factores y la lógica del Estado y el mercado, ¿sí? Después también cuantifiqué las tierras y las clasifiqué, generando esta tipología de tierra vacante, y hice una reconstrucción de toda la caja de herramientas en relación a todos los instrumentos que tiene el Estado para accionar sobre la problemática. Para finalizar con estas estrategias de gestión de suelo. Entonces, bueno, esto como para sintetizar todos los que les venía contando. Ahí tenemos una Bien. pregunta de Virginia. A ver, Sí. Virginia, adelante. Hola, buen día, Daniela. Buen día, ¿cómo estás? Mi pregunta era más que nada en el proceso de toda esta investigación, de las dos investigaciones, de las dos tesis. Uno siempre tiene como una intuición bastante, o sea, como que es más una intuición que una certeza, ¿no es cierto? Sí. Como que uno tiene una idea de una intuición de lo que podría llegar a ser, no sé, mi tema de tesis o lo que yo estoy por investigar, está esa intuición. ¿En qué momento o cuáles son las herramientas que se usan para darle validez a esa intuición y uno decir, si realmente esto es lo que estoy estudiando, intentando investigar o intentando que sea mi tema de tesis, realmente es importante o es innovador o lo puedo realizar, digamos? No sé si se entiende. Sí. Yo creo que cuanto más uno sepa previamente sobre el tema, obviamente es mejor, ¿no? Por un lado, por ahí si uno agarra un tema que no tiene ni idea de base, no sabe absolutamente nada, bueno, va a tener que ponerse a leer más, investigar más, previo al desarrollo del diseño, porque si no, es como que uno está en cero. Esa idea o preconcepto de eso que vos decís,
es lo que por ahí uno forma con la hipótesis. Bueno, yo pienso más o menos esto, después con el trabajo que voy a hacer, lo voy a verificar o no, lo que yo pensaba. Para eso es todo el proceso, ¿sí? ¿Cómo era que me dijiste después? No, creo que tenía que ver con el tema de la certeza sobre lo que vos estás estudiando, si eso realmente Ok. te ofrece un producto innovador, digamos, hacia dónde va eso, ¿no? O sea, primero que uno, a mí me pasó que uno cuando empieza en esto, capaz no sabes mucho. O sea, el rol del director o codirector es muy importante en esto, sobre todo, ¿sí? Porque a mí mi directora, yo ya estudiaba este tema previamente desde otro lado, desde otro enfoque, y yo sabía que todo el tema del suelo vacante en la ciudad y todo lo que tiene que ver con especulación, el mercado del suelo, el accionar del Estado, era un tema muy relevante actualmente en la agenda de las ciudades en general, en este caso, ¿sí? Entonces, bueno, como fundamentación, eso ya es algo que uno sabe que es un tema que está en agenda, está ¿sí? Un tema actual. Después puede pasar de que en determinados campos de conocimiento no sea así, qué sé yo, en historia capaz que no está actualmente un tema en boga de, qué sé yo, de San Martín, de no sé qué, ¿me entendés? Entonces, bueno, el director puede guiar también en eso. Yo creo que cualquier tema que no haya sido estudiado puede ser un tema original, digamos. Y así haya sido estudiado en otra ciudad, por ejemplo, en este caso, puede ser, si yo lo estudio en La Plata, es algo original porque nadie lo hizo. O capaz fue estudiado el tema, pero no desde el enfoque que yo lo estoy estudiando. Entonces, con eso uno se da cuenta, digamos, que el tema es original o cómo lo podés fundamentar. Pero para mí cuando uno empieza, sobre todo, es muy importante el rol del director para acompañar en eso. Perfecto. Ahí lo tenemos a Alfredo que también quiere hacer una pregunta. A ver, aprovechemos el corte y dale, Alfredo. Sí, esa predicción que vos decís es como la hipótesis. Claro, bueno, pero para que no sea una opinión, es que está la estrategia metodológica en donde yo demuestro, parto de un lugar y demuestro lo que estoy explicando y llevo a un resultado. ¿Sí? Esa estrategia metodológica y ese caminito que uno hace es el que tiene que estar bien claro y bien explícito en la tesis. Para que se entienda perfectamente la persona que la lee, desde dónde partí, cuál es el camino que hice y hasta dónde llegué. Eso tiene que estar bien claro. Esa es como la estrategia metodológica, ¿sí? Y la hipótesis que yo planteo al principio es la que va a guiar, después yo tenía hipótesis secundarias, ¿no? Otras cosas que bueno, no las puse, pero eso es lo que va a guiar y yo voy a verificar al finalizar el trabajo o no. O en parte la puedo verificar, en parte no, ¿sí? Claro, y eso te va, digamos, tanto la hipótesis como los objetivos son los que te van a sostener ese proceso, que como vos decís, Daniela, vas a verificar o vas a modificar a partir de algo. O sea, vos tenés que tener algo escrito, algo planteado para poder sostenerlo y para poder guiarlo, porque todo va a ir aportando a ese conocimiento. Una vez que vos terminás, o sea, que tenés tus resultados, tus estudios de campo, tus, no sé, simulaciones, por ejemplo, si las hubiera, con todo eso recoges toda esa información y la confrontás a los objetivos y a la hipótesis. Y con eso validás esa teoría que planteabas o esa pregunta a resolver determinado problema o no, ¿no? Y con eso avanzás sobre el tema. Claro. O sea, lo que tiene la predicción, como vos decís, que en realidad es la hipótesis,
es que es lo que me guía, sino qué investigo de ese tema, de ese gran tema, o sea, cómo recorto, ¿sí? Lo que yo voy a mirar. Yo igual tengo entendido, no es el caso nuestro en este tipo de tesis que yo hice, pero hay tesis que no tienen que no trabajan con hipótesis, por ejemplo. Escapa de mí explicarte cómo es exactamente, ¿no? Sí, o sea, no entiendo bien a qué te referís con predicción, algo a futuro, decís vos. O sea, una aplicación. No necesariamente es eso, en realidad lo que estamos produciendo es un objeto, es un resultado que te va a permitir desarrollar o permitir aplicarlo en determinada cuestión. Por ejemplo, vos, Alfredo, estás trabajando con la posible ejecución de una normativa, un etiquetado, por ejemplo, de viviendas para la ciudad de San Salvador de Jujuy. Tu predicción o tu hipótesis sería si es posible generar eso y bajo qué parámetros, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo lo podrías plantear. El resultado va a ser ese etiquetado, esa metodología, esa normativa, que todavía no es una normativa, sería digamos, un trabajo que va a permitir generar una normativa a futuro, ¿no? Entonces, ese trabajo, la predicción que tiene es decir, bueno, si es posible aplicar, por ejemplo, un sistema de etiquetado de viviendas que ya existe y se planteó, por ejemplo, para la provincia de Santa Fe, esto que Daniela decía, ya hay algo, hay una metodología ya trazada, y vos vas a ver si esa metodología o ese sistema lo podés aplicar a otro sitio, como ella aplicaba a estas tierras vacantes en el área de La Plata. ¿Sí? A partir de eso, vos vas a desarrollar una metodología para poder llegar a ese producto, llamémoslo, que va a ser un insumo para que en algún momento sea una normativa. La predicción tiene que ver con eso, en decir si es posible desarrollar esto y luego, digamos, el resultado original es que vos vas a generar algo que no existe hoy para la provincia de Jujuy o para la ciudad de San Salvador de Jujuy. No sé si queda claro, digamos, el caso, digamos, ¿no?
Sí, está bien eso que vos planteás y en realidad lo que vas a desarrollar entonces es un instrumento para poder, digamos, Claro. verificar o para Sería el poder, objetivo, claro. claro, Claro, claro. claro, está Yo creo bien. que Sí, en el imaginario del arquitecto, el arquitecto es propositivo de por sí, ¿sí? Está como en nuestra esencia proponer un diseño, proponer. Y no necesariamente una tesis tiene que proponer algo o aportar algo desde ese lugar, ¿sí? A veces la tesis solamente aporta algo en el conocimiento de un tema y después otro lo puede tomar para seguir avanzando en ese conocimiento y no necesariamente tiene que generar algo que aporte a tal cosa o proponer algo nuevo, ¿sí? Desde ese lugar. Pero bueno, siempre en nuestra génesis está como lo propositivo, pero no necesariamente es así siempre. perfecto. Bueno, sigamos, gracias Alfredo, dale Daniela, sigamos a ver con qué andabas. Ahí se ve. Sí, sí, Bueno, sí, más que nada esta última parte es hablarles más que nada del proceso o darles algunos consejos, ¿sí? En cuanto a la experiencia que yo tuve. Bueno, en primer lugar, algunas dificultades que me fui encontrando, la principal siempre fue en relación a la información, ¿sí? Por un lado, la dificultad de encontrar información secundaria, ¿sí? Todo lo que les contaba hoy de, bueno, la cuestión de los servicios, la cobertura de servicios, la cobertura de transporte. Fue arduo buscar todo lo que era información secundaria porque está toda muy sectorizada la información de La Plata en general, del municipio no te brindan nada y no tienen mucho tampoco. Y después había páginas en donde pude ir, pero tampoco tenían mucha definición de zona específica. Entonces, bueno, fue bastante difícil encontrar información y en general, para mis compañeros que estaban en el mismo que yo, también siempre es una parte como difícil de encontrar, ¿sí? Y por otro lado, también tuve una dificultad para la concreción de entrevistas, que estas entrevistas que le hice a funcionarios de distintos niveles del Estado, también quise hacer algunas más y bueno, me encontré con dificultad de realizarlas algunas. Y bueno, en mi caso no hice encuestas, pero también conozco casos en donde también vos cuando haces una encuesta tenés que hacerla a una determinada porcentaje de la población o de la muestra total. Y también a veces se resulta como una dificultad en encontrar como esa muestra, digamos, de encuestas, también puede ser como un problema que uno se puede presentar. Bueno, por otro lado, en cuestiones más generales, bueno, puede haber dificultades en precisar los límites del trabajo, ¿sí? En que el objetivo sea muy amplio o muy inabarcable, porque no olvidemos que somos una sola persona los que hacemos la tesis y la investigación, entonces, si yo me hubiese puesto de objetivo relevar las tierras vacantes de toda la provincia de Buenos Aires, era imposible, ¿sí? Como para exagerar, quiero decir. Entonces, bueno, precisar cuáles son los límites y entender que vos en ese determinado tiempo lo tenés que hacer y realizar, bueno, es complejo y es necesario precisarlo bien y que esté bien determinado, ¿sí? Para que lo puedas realizar. Después, bueno, lo que hablábamos hoy, de creer que para finalizar una etapa que hay que finalizar primero una etapa, no sé, terminar con las entrevistas para empezar a analizarlas, ¿sí? Bueno, no, capaz hay entrevistas que no conseguí porque no lo pude conseguir, bueno, me pongo a analizar las anteriores, empiezo a armar algo con eso, ¿sí? Porque si no uno se frena por ahí, se retrasa. Y hay que acordarse esto siempre presente de que el proceso no es lineal, no es que empiece una cosa, termina otra, sino que voy como haciendo todo a la vez, en un punto, ¿sí? Después, entendiendo esto de que es un proceso creativo, la elaboración de una tesis, bueno, uno se puede bloquear, puedes estar como decir, no me sale nada, no puedo escribir, no puedo, bueno, a veces si uno está bloqueado, no sé, con el marco teórico, con el marco conceptual, bueno, dejarlo a un lado y empezar a hacer otra cosa y después retomarlo, ¿sí? Como para darle un aire, porque a uno le pasa eso de que te bloqueas y que no podés. También puede pasar de que haya dificultades en la escritura en sí. Yo, por mi formación de arquitecta, bueno, ustedes también, uno está mucho más acostumbrado a dibujar que a escribir, ¿sí? En la carrera en general, a hacer croquis, a hacer dibujos, planos, entonces la escritura a mí se me dificultó bastante, sobre todo en la tesis de maestría, que fue la primera que hice, fue un problema, ¿sí? Después, obviamente, lo fui llevando, pero por nuestra formación no estamos tan acostumbrados, ¿sí? A escribir. Después, bueno, en mi caso a mí no me pasó, pero pueden surgir problemas o conflictos con el director o codirector de tesis. Y también puede pasar de que hay contextos y contextos para hacer una tesis. Hay algunos que pueden facilitar o dificultar el proceso. En mi caso,
Yo estaba contenida en un instituto de investigación con una beca que donde yo estaba dedicada plenamente a hacer mi tesis de maestría y doctoral, por eso también las pude realizar en ese periodo corto de tiempo y pude abocarme 100% a eso. Pero bueno, hay gente que está haciendo una tesis, pero tiene otro trabajo, tiene otras obligaciones, entonces bueno, es más difícil por ahí compatibilizarlo. Y yo creo que lo más importante cuando están en esos casos es tratar de no hacer, como no dejarla por mucho tiempo, porque después es muy difícil retomarla, ¿sí? Sino que es como que seguir siempre, aunque sea con algo, trabajando y tratar de dedicarle 100% lo que más uno pueda para poder llevarlo adelante. Y después, bueno, como algunos consejos o unas herramientas que a mí me sirvieron, esto de hacerse preguntas, para mí es fundamental y a mí me ayudó siempre a guiar todo, ¿sí? Y a generar nuevos disparadores. Después, esto del ida y vuelta, bueno, no asustarse si tengo que terminar una cosa y no la terminé, bueno, empiezo otra, bueno, como eso que veníamos hablando. Esto que entendiendo que sea, es un proceso creativo, hay días que estamos más inspirados que otros, que uno se puede, la dispersión, la distensión de tiempos es normal, digamos, aunque uno intenta que no sea así, o uno a veces se preocupa por eso, pero bueno, es bastante normal porque es algo creativo. Lo mismo que pueda pasar, como decía Sebastián, en un proyecto de arquitectura que uno no sabe cómo resolver el baño, la cocina, bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Después, bueno, algo que puede ayudar mucho es ver otras tesis, cómo están estructuradas, los índices, cuánta extensión tienen, ¿sí? Eso está bueno para ayudar mucho, sobre todo si es una tesis de maestría, de especialización, bueno, ver cuáles son las diferencias, cómo están estructuradas. Y los seminarios o talleres de tesis son muy importantes para aprovechar, sobre todo si uno no tiene como esto de estar en un instituto de investigación y estar todo el tiempo con el tema, bueno, aprovechar eso es muy importante para poder definir todas estas cuestiones con alguien y que alguien nos guíe. Después, bueno, por otro lado, la organización en la elaboración de una tesis es clave, ¿sí? Es muy importante. Armar un índice, como les contaba hoy al principio, con los contenidos, ayuda muchísimo a ir ordenándose y a ir como metiendo en esos grandes títulos después toda la información. Otra cosa que yo hice fue armarme carpetas por capítulo, que yo acá les mostraba, ¿no? Bueno, la introducción, la sección 1, la sección 2, la conclusión. Entonces yo iba metiendo cada cosa que iba teniendo adentro de cada uno de esos como grandes capítulos. Entonces, no sé, en el capítulo 3, Estado y Mercado, metía todas las entrevistas que le hacía a gente que trabajaba en el Estado. En el capítulo 4, el tipo de tierra vacante, metía toda la información de los atributos, ¿sí? Entonces iba teniendo ordenado, porque después son procesos que por lo general son largos por ahí, entonces uno se va perdiendo, ¿sí? En las cosas. Entonces que estén las cosas organizadas y puestas en carpetas parece por ahí algo simple, pero no lo es. O sea, es muy importante porque después uno ya se ahorra mucho tiempo cuando está organizado de antemano, ¿sí? Desde el principio. Y algo que a mí me sirvió muchísimo también es hacer mapas conceptuales, esquemas, ¿sí? Para articular conceptos, ideas, aunque después no las pongan en la tesis en sí, sino que sirve para ordenarse. Yo usé una herramienta que se llama CMap Tools, que es gratuita, se descarga, o sea, no es muy linda gráficamente como para sacar una imagen, pero sí ayuda mucho con estas flechitas y como esos globitos que se van formando, para ir como ordenando un poco las ideas. ¿Sí? Yo al principio, esta es una de las primeras que hice, entonces ponía como conceptos, esas preguntas, las iba desarrollando, y a medida que iba pasando el tiempo, iba complejizando como ese mapa conceptual, le iba agregando más cosas, le pintaba de distintos colores porque eran distintos aspectos que yo iba a ver, ¿sí? Y después, una vez que lo complejizaba mucho, como es este caso, lo iba resumiendo y sintetizando y ordenando y me quedaba todo. Entonces era como que mi cabeza se iba volcando ahí y eso me ayudaba mucho a ordenarme. Y también lo usé, bueno, acá quedó muy chiquito porque es muy grande el plano, lo usé para estructurar toda la tesis, ¿sí? Entonces puse, bueno, introducción, todo lo que iba a tener. Sección 1 iba a estar dividida en 2 capítulos. Bueno, el capítulo 1 iba a hablar de tal cosa, capítulo 2, ¿sí? Entonces me ayudaba mucho para ir, entonces lo iba abriendo y lo iba rellenando y a partir de eso me basaba para después armar el documento. Después, bueno, en relación a la escritura, como les decía hoy, a mí se me dificultó mucho porque no tenía una formación de base en donde en grado había escrito mucho, la verdad, sino más bien dibujado, entonces, bueno, lo que empecé haciendo fue escribir la idea general, ¿sí? Yo estaba pensando en algo, no lo escribía, le agregaba la cita, lo escribía como me salía, ¿sí? Así como lo hablaba, y después le empezaba a dar forma, le empezaba a cambiar las palabras más académicas, ¿sí? Entonces
yo aprendí escribiendo, aprendí a escribir, digamos, ¿sí? Como de esa forma. Y después, bueno, alguna herramienta puede ser algún taller de escritura académica que yo hice también, que te da más que nada consejos en relación a tipos de verbo que se usan, bueno, cuestiones así más específicas que también están buenas saberlas. Y bueno, en relación a la bibliografía, este aspecto también es muy, muy importante. Desde el día 1, citar todo lo que uno va a poner en la tesis, porque después uno por ahí escribe, saca una idea de un autor, la escribiste, la tiraste ahí, y después a los 4 meses no te acordás de dónde, de qué archivo lo sacaste, de quién es el autor que lo dijo, ¿sí? Entonces siempre ser muy riguroso y ordenado con el tema de las citas. Desde el día 1, todas las ideas que nos gustan, que nos parecen que nos pueden servir, los conceptos que uno va a utilizar, siempre citar de dónde lo sacamos, ¿sí? Y ir teniendo como un listado de bibliografía de los autores principales y de todos los textos que fuimos leyendo, y siempre hacer referencia, porque después eso en la tesis es muy importante, porque si no, bueno, vienen todos los problemas de plagio, que por ahí uno no lo hace a propósito, sino que, no sé, te olvidaste, no te acordás de dónde sacaste esta cita, y yo me acuerdo que mi editora me decía, ¿no te acordás de dónde sacaste esa cita? La borrás. Pero no puedes poner una cita de alguien y no poner de quién es, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante ser riguroso con eso. Y bueno, yo iba guardando todo lo que iba leyendo en general. A veces tenía el libro papel, pero muchas cosas eran bajadas de internet, de artículos científicos, qué sé yo. Bueno, iba guardando en una carpeta y lo dividía por temas, no sé. Uno era crecimiento urbano, otro tema de la tierra vacante, otro tema de la gestión del suelo, ¿sí? Entonces lo dividía por tema y metía como en esas carpetas los distintos archivos para tenerlo, después encontrarlo más fácil. Y una herramienta que está muy buena para usar con todo lo que es la gestión de toda la bibliografía se llama Mendeley, no sé si lo conocen. Es también una aplicación que se descarga, creo que tiene una versión gratuita y una paga. Al principio es medio tedioso porque tenés que ir cargando toda la bibliografía, el artículo, el autor, el año, pero después uno que va, bueno, es mucho volumen de bibliografía la que uno consulta, de la que uno tiene que citar, pero después cuando uno está en el texto la pones directamente y te la cita automáticamente, entonces te ahorra mucho tiempo también después. Creo que el Word también tiene una parte de bibliografía para citar, donde uno va cargando los títulos y después ya directamente puedes elegir y te hace la cita sola. Eso también está bueno. Y bueno, después en relación al diseño en general, como dijimos, bueno, una tesis tiene varios capítulos y a su vez tiene distintos apartados, subapartados. Entonces lo que a mí me ayudó es tener como un archivo de Word por capítulo y no trabajar todo en un mismo archivo desde un principio, porque yo tenía muchos planos, imágenes, entonces se me hacía muy pesado, se me tildaba. Entonces lo dividí por capítulo y fui trabajando en capítulo 1 y metía toda la información ahí en ese archivo. Y a lo último lo junté todo en un mismo Word, ¿sí? Y después, bueno, es muy importante ir referenciando tablas, figuras, con los números, y para eso sirve mucho, que también yo antes de hacer la tesis no sabía para qué se usaban esas cosas, pero el Word tiene muchas cosas útiles, recursos para poder hacer esto más simple y más fácil. Bueno, como este recurso de la bibliografía que les contaba, de las citas, todo lo que es referencia de figura, tabla, porque por ahí uno pone un plano, ¿no? Figura 1. Después abajo pone figura 2, figura 3. Y después, entre la 1 y la 2, te diste cuenta que tenés que agregar otro plano. Entonces tenés que volver a renumerar vos solo, 1, 2, 3. No, con esto que uno va referenciando, que tiene el Word, automáticamente se te cambia el número. Entonces, cuando uno tiene muchas páginas y mucho volumen de información y de capítulos y todo, te agiliza mucho el proceso porque te lo renumera solo, no tenés que estar vos uno por uno poniendo. Y después lo mismo con los estilos. Uno establece, bueno, los títulos son estilo 1, los subtítulos son estilo 2. Entonces, si después se me ocurre que los subtítulos quiero cambiarle el color de la letra o el tamaño, voy a estilo, le cambio al estilo y se cambia todo lo que estaba referenciado con el estilo, se cambia todo automáticamente. Entonces, esas herramientas están muy buenas para cuando uno hace una tesis porque te agilizan mucho, si no uno pierde mucho tiempo con esas cosas. Bueno, ya terminando, les quería contar, bueno, las conclusiones son lo que uno escribe por ahí también. Uno puede ir escribiendo ideas en el medio, pero uno las termina de configurar medio al final. Uno ya está cansado, que ya venís con todas las tesis encima, entonces, bueno, es muy importante para su elaboración retomar lo que uno puso en la introducción del trabajo, ¿sí? ¿Cuáles son las preguntas que me hice? ¿Cuáles fueron los objetivos y las hipótesis del trabajo? Bueno, para las conclusiones hay que sintetizar todo el trabajo que hicimos en toda la tesis.
tanto aspectos teóricos como aspectos metodológicos y también aspectos en relación a resultados. El que lee las conclusiones tiene que entender toda la tesis, ¿sí? Tiene que ser una síntesis de todo el laburo que uno hizo, porque por ahí hay cosas que después si uno quiere ampliar determinadas cosas, va a leer el capítulo tanto, ¿sí? Pero tiene que estar como todo, si uno lee la introducción y las conclusiones, tiene que entender todo el trabajo. Y ese trabajo tiene que tener una coherencia interna, al interior de todo el documento. Cuando uno lee las conclusiones, bueno, los objetivos que puse en la introducción, en las conclusiones tengo que verificar si los cumplimenté o no los cumplimenté, que hay que complementarla, ¿no? Entonces, la hipótesis que planteé al principio, ¿fue lo que guió todo el trabajo? ¿La verifiqué? ¿No la verifiqué? ¿La verifiqué en parte? Las preguntas que me hice al principio, ¿guiaron la investigación? Los principales conceptos que estudié y analicé en el marco teórico conceptual. Me sirvieron, no solamente los nombré en el marco teórico y nunca más los retomé, ¿sí? Toda esa coherencia interna, la metodología que utilicé, la explicité, la expliqué bien, cuál fue el enfoque del trabajo, de la temática, desde dónde miré el trabajo, bueno, todas esas cuestiones, cuando uno lee la tesis tienen que estar como, siempre mi directora me decía, si este concepto después no lo vas a retomar nunca más, ni lo expliques en el marco teórico, ¿sí? Todo lo que uno pone en el marco teórico tiene que servirme para entender el objeto de estudio, y no hay que poner cosas por poner, porque después pueden ser cosas que a uno le señalen. Y bueno, por último, para finalizar, Sebastián me ha pedido que les cuente un poco, bueno, cómo se inserta todo esto que yo estudié como en las tesis o en las investigaciones, como en lo concreto, más en lo profesional, en lo académico. Disculpa, Daniela, ahí hay una Sí. pregunta de Cecilia que tiene que ver con lo anterior, antes de pasar a los aspectos Dale. profesionales. A ver, Ceci, adelante. Ay, no escucho, está silenciada, creo. Ahí, Hola Cecilia. Daniel, ahí está. Hola, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Bueno, primero te quería agradecer tu presentación, a mí me es de mucha utilidad, yo estoy tomando un tema muy similar al tuyo, así que todo tu proceso metodológico me sirve muchísimo para empezar a encarar mi tesis, primero. Bueno, Sí, lo segundo que te quería consultar, ¿cómo resolviste el tema este del acceso a la información que es tan complicada de conseguir en la relación a las cuestiones urbanas, ¿no? ¿Cómo sí. lo pudiste resolver? En ese caso, yo creo que uno tiene, cuando empieza a pensar en el tema, en el recorte y a los objetivos y todo, hay que empezar a tener en cuenta el tema de la información, porque si uno va a querer hacer un trabajo con algo que ya se sabe que la información no está, o sea, hay que averiguar si uno tiene ya disponibilidad de algunas cosas, sobre todo si son cosas muy sustanciales en el trabajo, porque después puede haber cosas que, bueno, que no las encontraste y no pasa nada, pero si voy a estudiar, no sé, la tierra vacante y no tengo forma de relevarlo, pues ahora porque está el Google Earth, pero hace 15 años que no existía, no sé cómo se hace, ¿sí? Entonces, hay que, como cuando uno empieza con elegir un tema, tiene que más o menos ir tanteando si hay posibilidad de conseguir, sobre todo la información más relevante que uno necesita. Después hay cuestiones que uno puede generar y puede hacer. Yo me tomé el trabajo de relevar tierra vacante por tierra vacante, capaz si esa información hubiese estado disponible, me ahorraba esa parte, y solamente me dedicaba al análisis de todo lo que era el trabajo, lo hice yo. Hay cosas que uno puede hacer, pero yo no puedo generar la información de la cobertura de servicios de agua de La Plata, porque eso no lo sé, es imposible, la tengo que sacar sí o sí de algún lugar. Entonces, como que yo creo que al principio cuando uno encara un tema tiene que ir como tanteando, bueno, está disponible esa información, la puedo conseguir, ¿sí? Como ir empezando con eso, porque si no después si uno no la consigue, se te cae abajo el trabajo. Sobre todo, ya te digo, si es algo muy sustancial. Después, yo, como estoy en el instituto de investigación, podía ir preguntando a gente, tal tiene tal relevamiento, entonces fui como consiguiendo, porque conozco y me muevo en ese ámbito en donde, sí, vi tal trabajo, entonces pude ir, me costó bastante conseguir las cosas. De hecho, por ejemplo, la cobertura de gas la tenía mi compañero Pedro Chévez, que va a después dar una charla, en papel, y la tuve que pasar yo a GIS, por ejemplo. Entonces, capaz otro te dice, no, ni en pedo, no lo pongo, perdón, no lo pongo, pero, digamos, yo lo decidí poner porque para mí era importante y yo lo tenía, pero lo tuve que pasar de un papel a la computadora. Y me llevó muchísimo trabajo pasar eso. La conseguí, pero de una forma que a mí me hubiese convenido mucho más si hubiese estado disponible en internet, y no estaba. Entonces, bueno, pueden pasar esas cosas.
Yo diría que uno vaya tanteando en un principio, bueno, a ver si yo necesito de base esta información que es muy importante para mí, bueno, ¿la puedo conseguir o no la voy a poder conseguir nunca? Eso, de verlo del principio, está bueno. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Ahí, No. Daniela, si querés retomar con lo de Sí, ya era la la inserción, última dale. diapositiva para contarles un poco esto. Bueno, que muchas veces pasa igual que uno investiga y queda en el campo no solamente de lo académico, de la investigación, y no está mal tampoco, porque aporta desde ese lugar. Pero bueno, a mí me interesa como todo el tema más aplicado a la realidad, digamos, o salir un poco del escritorio y aplicarlo. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de participar en el armado de 2 códigos de ordenamiento urbano para el municipio de Fernández Cerro, que queda en Río Negro, y para San Patricio del Chañar, que es en Neuquén, que no tenían códigos de ordenamiento, o eran muy antiguos, y bueno, pude participar de eso. Obviamente son todas temáticas relacionadas al crecimiento urbano y a la tierra vacante, a instrumentos de gestión. Entonces, bueno, también todo lo que es esta actividad profesional está bueno aplicarlo, o verlo reflejado ahí. Después, bueno, trabajé en 2 diagnósticos urbanos territoriales para el municipio de Ensenada y de Berazategui, de la provincia de Buenos Aires. Y ahora actualmente participo en un equipo de coordinación de un trabajo de ordenamiento territorial en municipios de acá de la provincia de Buenos Aires, que están armando actualizando sus códigos de ordenamiento urbano, y bueno, trabajo en el equipo que coordina ese trabajo. Y bueno, en relación a lo académico, yo tengo la beca del postdoctoral, entonces bueno, estoy realizando actividades en relación a participación en proyectos de investigación, elaboración de artículos científicos de distintos temas, en congresos, reuniones científicas, y bueno, en este último tiempo comencé con la codirección de una tesis doctoral de una alumna del doctorado de Geografía, que es el que yo hice, y también empecé este año siendo coordinadora académica de la maestría que yo cursé de Ciencia del Territorio de la FAO. Bueno, acá les dejo alguna bibliografía que utilicé para armar el Power, y bueno, les dejo mi contacto mi mail, por si quieren consultarme algo más adelante para que lo tengan. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Daniela, realmente súper interesante. Y un poco esto, ¿no? Los invitados que vamos teniendo es pedirles que nos muestren también como la cocina, ¿no? De esto. O sea, que ninguno de nosotros somos Highlanders y que lo aprendemos. O sea, no nacimos sabiendo esto, sino que es una formación. A mí me gustó mucho ese mapita. Espera que voy a sacarme los auriculares, que estoy con los oídos que me duelen. Ya, esto de que es un proceso, o sea, vos mostraste 10 años de trabajo desde que empezaste a interesarte con estos temas y cómo vas trabajando. O sea, uno hoy puede mostrar esto con más facilidad y pareciera como que, uy, bueno, tiene la varita mágica, la quiero a Daniela como directora, ¿no? Sería lo primero que alguien diría. Pero más allá de eso es un proceso y que todos fuimos aprendiendo desde prácticamente nada, ¿no? Entonces ahí veo eso. Yo tengo después un comentario más cuando hablabas ahí de los tips o de las recetas mágicas, pero espera que Cecilia, tenés de vuelta la mano levantada, y Carolina también. A ver, chicas. Bueno. Están, no sé quién quiere. Hola, Sí. yo Carolina. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Mi pregunta era porque, bueno, en mi caso también quiero hacer 2 tesis a la vez. Y bueno, mi pregunta era si en algún momento se te planteó un conflicto entre ambas tesis, digamos, porque, bueno, yo estoy en una posición inicial y sí veo algunos conflictos entre ambas tesis que son del mismo tema, como en tu caso, digamos. Que se chocan algunas cosas, decís. Sí, exactamente. No en ese sentido. Sí me pasó de que me digan, no vas a llegar, dejar la tesis de maestría, dedicarte al doctorado. Sí, eso sí me pasó. Compañeros míos, mi propia directora, como, bueno, no, sí, voy a llegar. Yo estaba segura que iba a llegar. Bueno, en ese sentido se me han presentado conflictos. En cuanto al otro, no, porque, ya te digo, tuve un acompañamiento de mi directora con eso siempre. Cuando yo le dije que lo quería hacer, me acompañó. Entonces, bueno, fue, bueno, pero definamos bien, es muy importante definir bien de antemano cuáles van a ser,
esos dos enfoques diferentes. Después va a haber cosas como es lo que te decía del relevamiento. El relevamiento lo usé para las dos tesis, ¿sí? Lo amplié, lo resignifiqué, ¿sí? En la de doctorado lo complejicé, pero ese aspecto fue algo que toqué porque eso lo tenía que analizar sí o sí para darle marco al tema que era el tema principal. Y no tuve problema en trabajar como en paralelo en eso, en ese aspecto con las dos tesis. Después se diversificó y se complejizó en otras cosas. Pero no sé en qué aspecto a vos como que se te junta. Yo creo que tenés que como capaz alejarte un poco y decir, bueno, ¿cuáles son las diferencias sustanciales, ¿sí? del enfoque de cada una? Entonces, una vez que uno empieza a tener claro eso, por ahí esto de hacerte preguntas ayuda mucho. Y ahí uno empieza como a separar un poco como cuáles son los resultados que voy a obtener de una y de la otra. ¿Son diferentes o son iguales? Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias. Fíjate que yo en una de las diapositivas les contaba, bueno, con la maestría llegué a esto y con el doctorado llegué a esto otro. En algunos puntos había cosas parecidas. El análisis de los procesos de expansión estaban en los dos, pero en uno lo miraba con una cuestión más física, espacial, territorial, y en la otra más de una lógica de los actores. Pero los analizaba a los dos, ¿sí? Entonces, bueno, como empezar a preguntarte cosas diferentes, para mí es lo principal que ayuda a entender la diferencia de los dos trabajos. Buenísimo, gracias. Vamos. Ahí, Cecilia. Sí, bueno, bueno, yo lo otro que te quería preguntar era en el tema de la decantación de la información, ¿qué instrumento, digamos, te sirvió como para llegar a estas síntesis que haces en los cuadros, por un lado, y por el otro, si te fue fundamental justamente el sistema GIS de los planos, que bueno, para hacer este tipo de análisis? Sí, el GIS es fundamental. Yo lo empecé a usar cuando empecé a entrar en el IPAC, que vi que, bueno, era como muy importante utilizarlo porque yo venía con el AutoCAD y es muy diferente, nada que ver todo lo que es el software y todo lo que hace, digamos. Y empecé a hacer un curso y bueno, cuando empecé obviamente el curso lo haces, pero si nunca lo aplicás no sirve. Entonces, bueno, cuando empecé a hacer la tesis empecé a aplicarlo y sí, fue fundamental en las dos tesis, en el trabajo sí o sí el GIS. Fue como trabajar con eso. No sé cómo lo hubiese hecho si no podía hacerlo con eso, porque es un gran volumen, en este caso de tierra vacante, por ejemplo, eran 700 y pico, y para cruzar la información, hacerlo sin eso es como, creo que no se podría, o te llevaría muchísimo más tiempo. Así que sí, fue fundamental. Y después el tema de llegar a síntesis, para llegar a esa síntesis hay mucho trabajo atrás, no es que uno llega a eso y lo sintetiza, o sea, hay mucho proceso de que todo se amplíe y se complejice, después volver como a achicar, ¿sí? Es como esos planos que yo les mostraba de las flechas y yo tengo pero 20 para mostrarles. Ya les mostré 2 o 3 como para que se vea claramente que era una cosita así, que se amplió así y que después lo pude lograr sintetizar. Pero todo es un proceso que lleva su tiempo y que uno va aprendiendo en el medio. Entonces, es lo que le decía, yo veo uno de los cuadros que hice al principio y digo, no, ¿cómo puse esto? Y para mí en ese momento estaba bien. De hecho, hoy mismo leo la tesis que hice hace 2 años y digo, no, esto lo podría haber mejorado, como que siempre es algo que se puede mejorar, que se puede sintetizar más o que se puede ampliar más. La cosa es darle un corte en un momento porque hay cuestiones que hay que complementar y bueno, hay que hacer y terminarla en un momento. Bien, Marcelo, ahí tenés para decir algo. Una pregunta, sí. Con respecto a las herramientas que estabas nombrando, hay una que se llama CMAP. Primero preguntarte si grabaron, por supuesto si está grabada esta clase, la verdad, tremenda utilidad sería poder volver a revisar. Yo no la grabé porque no se puede grabar con el mío, no sé si alguno la grabó. Pero si quieren igual les puedo pasar el Power. Eso te voy a decir, si nos pasás después el PDF, yo después lo subo a la plataforma. Eso. Sí. Me imagino que Alfredo grabaste, ya te conozco. Y después la vendés, Alfredo, yo sé que después la vendes. No, está bien, después si te podés compartirnos el link, Alfredo. Sí, con respecto a la herramienta que te quería que me corrobores es la CMAP Tools. ¿Puede ser? Sí. C de casa. Sí. C, espacio map, espacio tools.
Sí, Escribe, sí, es así. Se descarga de, no me acuerdo, pero de la página de ellos, la descarga fácil, está en español Sí, sí, está disponible. y es muy útil para, como para organizarse, para hacer estos mapas conceptuales. A mí me sirvió muchísimo. Después en la tesis no puse ninguno porque es fea la salida gráfica que tiene, a mí no me gustaba, me gustaba más hacerlo en Photoshop, pero como para organizarse o para armar todo esto es muy buena la herramienta. que te ayuda mucho a entender. Sí, Gracias, Daniela. Sí, a conectar conceptos, articular. sí, al igual que todas las herramientas del Word, que después hay que ir metiéndose porque te sirve para ordenar, como vos decís, después insertás una cita o un capítulo o un Sí. subtítulo o una imagen, que es la que para mí es bárbara, es el tema de las imágenes o las tablas, entonces ya te ordena todo ese Claro, se hace tema. como índices automáticos Claro. de Tenés que todo, que cargar, eso, ¿no? Tenés que cargar todo el tiempo cosas. claro. Ahí, Sí, ahí eso con lo que vos te ahorra mucho tiempo. Sí, con lo que vos planteabas, varias cosas que tienen que ver con eso, me gustó mucho ese final de las recetas, casi como que nos dijiste cómo se hace el brownie, ¿no? Faltaba eso, pero bueno, está bueno cuando uno tiene ya trayectoria y tiene ya como un ida y vuelta sobre estos temas, poder como sintetizar, insisto, parecen cosas como que las sabemos de siempre, pero en realidad es lo que aprendimos a los golpes, digamos, ¿no? Con todos estos temas. Pero algo muy importante, cuando vos decías, por ejemplo, conflictos con el director y con el codirector. Hasta ahora estamos, o sea, los conflictos que ellos pueden tener es conmigo, que soy, digamos, el profesor del taller de trabajo final, que un poco yo los voy como cuestionando eso. Pero después cuando tengan adelante el director les va a decir, entregaron algo que no se entiende nada, está todo mezclado, saltan como conejos de la A a la J a la Z, son prácticamente analfabetos escribiendo, o sea, escriben como con los dientes, ¿no? Entonces, todas esas cosas que aparecen como las herramientas, cuando hablabas antes, por ejemplo, de la clasificación o de las carpetitas de las tesis, si uno busca, por ejemplo, cómo hacer una tesis de Humberto Eco, claro, él lo hacía a máquina mimeografiada, era la famosa ficha, ¿no? Entonces, cada uno búsquese su método, que Daniela plantea es bastante coherente, digamos, alguno habrá tenido eso, yo tenía, o sea, por ejemplo, cuando terminaba de presentar o antes de presentar una corrección, yo imprimía, en la época uno imprimía como loco, y podías escribir y reescribir, o sea... Está bueno eso, yo también lo hice, sí. Buscar los formatos y sobre todo, a esto voy, cuando tengan las devoluciones y las correcciones con los directores, todo el tiempo es como que esos textos se modifican, uno cree y dice, ya, mira, ya está pasado en limpio, solamente me queda anillar y entregar. Se los van a hacer repelota, o sea, van a tener que romper, tachar. Pero uno tiene esa práctica en la Facultad de Arquitectura igual. Claro, de las maquetas y eso. No, y lo otro también que dijiste que es interesante, y un poco nosotros estamos armando ahora con lecturas, y yo les estoy pidiendo que ellos vayan buscando papers y trabajos y citas y tesis, por ejemplo, de los temas que van trabajando. Esto que vos decías, el marco teórico uno va a querer poner absolutamente todo, y va a tener que poner solamente todo lo que es coherente con lo que va viniendo, o sea que después va a tener que ir como limpiando y descartando. Entonces, por eso que este engrose que estamos haciendo de temas, de artículos y de contenido que van leyendo, no todo lo que están leyendo y lo que están bajándose va finalmente a formar parte del trabajo final en sí, sino que va a ser como, bueno, un poco como yo le digo un conocimiento enciclopédico para poder desasnarnos sobre algún tema, y luego nos va a quedar en limpio, por ejemplo, esto, es decir, bueno, un tal autor presenta una metodología, bueno, yo de ahí voy a tomar esa metodología, por ejemplo. Y entonces ese va a ser como un autor o una bibliografía principal, ¿no? Porque va a ser el que me va a argumentar eso. Y como siempre decimos, si ese autor, si lo leemos al final, cita a otros. Entonces esos otros que citan, tal vez hay una o dos citas. Entonces voy trazando un camino de autores o de gente que fue trabajando y pensando sobre el mismo tema para solidificar. Siempre yo les digo, ¿no? Esto del hablar en plural y de subirse a caballito a alguien, o de alguien que sabe más, digamos, ¿no? O sea, esa es la función. Pero bueno, no sé si quedan más preguntas. Y ahí, Sí. perdón, quería decir algo de que es importante, cuando uno empieza a leer, reconocer cuáles son los actores principales, como serían los más grosos que hablan del tema, ¿sí? Como empezar a visualizar, por ahí uno empieza a leer un artículo, no sé, de un X, y después en la bibliografía ves que citó a tal, tal, tal. Después lees el de otro y también lo citó a tal y tal. Por ejemplo, en mi caso,
Nora Klichewski era la que hablaba de tierra vacante. O sea, era imposible que yo no cite a esa persona. Entonces ustedes tienen que tratar de identificar quiénes son los principales autores que hablan de la temática de la que ustedes hablan, porque no pueden no citar a determinados 2 o 3 seguramente, que son como los principales. Después, ustedes pueden estar o no de acuerdo con lo que ellos dicen acerca de eso, porque uno puede poner en discusión lo que dicen, o, digamos, no es que tenés que citar a todos. Citar a los que, pero a los principales referentes de la temática, algo hay que decir, ¿sí? Y después, en relación a lo que decías del director, yo tenía mi mejor amiga que también trabaja conmigo y es becaria, se re enojaba cada vez que corregía con el director y la volvía me sacó todo, me cambió todo. Es parte, eso va a pasar, y hasta el último día puede ser que esas cosas pasen, digamos, que cambien. Después, obviamente, que está en el criterio de uno de decidir lo que uno modifica o no, pero digamos, es un proceso en el que todo el tiempo todo se va modificando y se vuelve al inicio y al final, y es así. Igual, para que no los asustemos tanto. No, pero no es para asustar, al No, contrario. Yo me asustaba cuando no sabía que era así. Por eso para mí es muy importante en esta presentación decirles que eso es así. Porque Sí. si uno lo sabe, es como que sí, bueno, es normal que yo esto no lo terminé y empecé a hacer esta otra cosa y esto lo modifiqué. Para mí era como yo ponía un título y ese título quedaba por siempre, ¿no? Entender Ahí que igualmente, es así. sí, ahí igualmente hagamos una salvedad que esto es una especialización, o sea que tiene menos rigor, menos profundidad y menos, no profundidad, sino con menos complejidad, y por eso, digamos, trayéndote hoy, digamos, y eligiendo que vos nos presentes estos trabajos de tesis de maestría y de doctorado, es como decir, bueno, esto sería como en otra escala, con lo cual la metodología, las herramientas y las dificultades son básicamente las mismas, ¿no? Entonces tampoco los asustemos en ese sentido, pero sí saber, por ejemplo, porque siempre la pregunta es, bueno, ¿y cuántas hojas tiene que tener? 400, no, pero 400 no, tiene una tesis de doctorado, por ejemplo. No. Bueno, en ese sentido que uno no lo mide por hojas en general o por páginas, sino por contenido, ¿no? Por el tipo de trabajo. Y, digamos, en una especialización también, creo que vamos a tener uno de maestría igualmente, que va a haber, por ejemplo, varios trabajos proyectuales, ¿no? Que también son posibles, pero esos trabajos proyectuales que varios de ustedes tienen, en definitiva, de algún modo, digamos, van a tener que estar sustentados por un marco teórico y por, digamos, una metodología, ¿no? Entonces, en ese sentido, también vamos a ir teniendo diferentes invitados que nos van a ir mostrando diferentes aristas y aspectos de sus investigaciones. No sé si queda alguna otra pregunta para Daniela, si no ya la liberamos, pobre, el sábado a la mañana, que ya no vas a volver a dormir ahora, me imagino. No, estoy acostumbrada, yo también cursé eso a la mañana, viernes a la noche, así que... Claro. No sé si alguna otra pregunta, alguna otra consulta. Si no, bueno, nosotros ya después seguiremos con esto. Bueno, agradecerte entonces, Daniela, por tu generosidad, por tu tiempo, por haber armado, digamos, esta presentación exprofeso para nuestro posgrado. Pedirte entonces, bueno, si nos puedes compartir después el PDF de esto, porque sería súper útil para poder tenerla. Y bueno, creo que es un aporte bastante valioso. Siempre yo digo que más allá de que los alumnos vayan teniendo algún taller y algún docente a cargo, digamos, las miradas diversas y con temas, digamos, tan diversos también nos abren la cabeza como para poder ver. Ahí Alejandro se animó. Dale, a ver, una pregunta para Daniela, seguramente, dale. Hola, bueno, voy a ser rápido. Mi pregunta era la siguiente, Daniela. ¿Te sirvió la tesis hoy en tu vida profesional? O sea, tanto trabajo que hiciste y tantos años que te dedicaste, no académicamente, sino de otra manera. Sí, de muchas. Principalmente a mí me costaba mucho, por ejemplo, hablar, exponer, y bueno, la tesis, sintetizar ideas, por ejemplo, porque cuando uno presenta una defensa, por ejemplo, de la tesis, tenés que sintetizar 5 años de trabajo en 45 minutos, ¿sí? Entonces, eso, todo lo que hablábamos hoy de que uno se amplía y después sintetiza, eso te ayuda muchísimo las dos defensas de tesis, por ejemplo, me ayudaron mucho
y también, bueno, esa práctica de hacer una presentación, de sintetizar los principales aspectos importantes, espero haberlo logrado, pero digamos, eso me ayudó mucho. Y después, bueno, sí, en muchas otras cosas. Esto de creer que que las cosas son de una forma, ir aprendiendo en el hacer, que no son de esa forma que uno creía, que lo asustaba, o que, como les decía hoy, de pensar de que no llego, me sale todo mal, o no, me lo corrigieron todo, entonces está todo mal. No, entender que esas cosas son cuestiones, forman parte del proceso, por eso yo las quería resaltar cuando se las contaba, porque por ahí nadie me las dijo antes, ¿me entendés? Lo fui aprendiendo. O por ahí a veces te los dicen y a uno le cuesta como entenderlo o aplicarlo. Entonces, eso de que nada es tan grave tampoco, digamos. O sea, hay gente que vive el proceso de una tesis como algo trágico. Como no, cuando hice la tesis me peleaba con todo el mundo, ¿viste? A mí me lo decían eso. Yo no lo viví para nada de esa forma. Para mí fue algo lindo, aprendí muchísimo, aprendí a escribir, que yo antes no sabía escribir, y aprendí muchísimo, bueno, del tema de leer, de resumir, de sintetizar, de contar brevemente algo. A mí me sirvió en un montón de aspectos y yo lo disfruté, digamos, del trabajo. No lo padecí para nada. Sí, y no sé si Daniela estás de acuerdo conmigo con lo que voy a decir, que también te da la seguridad sobre las temáticas que estuviste trabajando. Tal cual, ¿No? sí, es verdad eso. Uno por ahí decía, bueno, cuando uno elige el tema, es un tema que a mí me interesa, voy a meterme dentro de una pileta de natación a nadar sobre este tema. Bueno, cuando uno se va metiendo, como que no sabe mucho nadar, ¿no? O sea, como que flota, pero está ahí como más o menos. En cambio, cuando terminás la tesis, y bueno, ya te tirás del trampolín, das 3 vueltas en el aire, o sea, empezás a tener como una seguridad del tema, que eso después también te da el aval profesional. Yo no sé si Ale tenías esa pregunta sobre ese lado, digamos, ¿no? Cuando vos trabajás un tema específico, te formás, digamos, especialista o digamos, te dirigís de mejor manera hacia ese tema porque tenés solidez, porque lo estudiaste, porque lo comprobaste, porque lo verificaste, porque leíste, porque te llaman ahora para dar una charla sobre ese tema, porque ya sos referente de esas cuestiones, porque lo aplicaste de tal manera, entonces empezás de vuelta, a amasar y a construir el conocimiento a partir de un punto base, ¿no? Tal cual, es lo que me decía mi directora cuando yo estaba nerviosa por la defensa, me decía, vos sos la experta en este tema, sos la que más sabe de este tema. No hay nadie que de los jurados, por ejemplo, que sepa más que vos del tema. No, porque los jurados no eran ningún especialista, eran otras cosas las que trabajaban. Me decía, vos sos la que más sabe, entonces vos tenés que estar segura de todo lo que aprendiste, de todo lo que sabés, y es verdad. Capaz en ese momento específico yo no lo veía tanto, pero hoy sí lo veo en congresos o cuando participo de encuentros que hablan sobre una temática similar a la que yo estudio. Yo sé todo lo que están diciendo, entiendo todo lo que están hablando y puedo aportar más cosas, entonces se aprende muchísimo del trabajo eso. La vamos a llamar a Daniela como coaching y psicóloga después cuando... Porque bueno, todo el proceso también de presentación y de exposición, y un poco también lo que ocurre en este proceso que vos contabas, es que muchas veces en las cuestiones anímicas y en las cuestiones del conocimiento, que llega un punto en el que vos estás tan metido en el tema que te cuestionás si estás bien direccionada, digamos, lo que uno está haciendo es suficiente, por ejemplo. Entonces, eso de poder tomarse unos días y descansar y volver o agarrar una etapa u otra del trabajo en paralelo, digamos, también te sirve como para poder generar esa sí, tal cual. situación. Sí, a mí me pasaba que había días que me sentaba en la computadora y estaba horas y horas y estaba... Sin avance. No, o sea, había días que estaba y hacía muchísimo, en un día hacía medio capítulo, y había una semana entera que me sentaba en la computadora y no escribía ni un renglón. Entonces también entender que eso es parte, o sea, obviamente que si estás 5 meses y no puedes escribir, ahí hay un problema, pero digamos, es como un proceso donde todo el tiempo van a pasar esas cosas. Uno se traba, después bueno, si uno te trabas con algo específico, la figura del director es importante para a destrabar, digamos, eso también, porque a veces uno solo no puede, por algo están esas figuras también. Sí, tal cual. Así que bueno. Bueno,